Capítulo 68. Este venerable no puede soportarlo. Chulan estaba muerto, pero la ilusión continuó. Aún faltaban horas para el amanecer, y la larga pesadilla aún no había terminado. Los sobrevivientes regresaron a la residencia, preparándose para partir hacia la montaña Putuo tan pronto como amanezca. Era difícil de creer que alguien pudiera seguir adelante después de sufrir ese tipo de dolor. A decir verdad, realmente parecía que todo lo que quedaba de Chusun era una cáscara andante. Su alma ya se había ido. Morran caminó por la ciudad y escuchó a mucha gente preocupada. Después de todo, Chusun había sufrido tanto que, dejando de lado la posibilidad de que pudiera estar guardando rencor, incluso si todavía estaba dispuesto a sacar a todos de aquí, sus posibilidades disminuyeron significativamente con él en ese estado. Pero no todos pensaban solo en sí mismos. No eran muchos, pero al menos había unas cuantas personas que estaban genuinamente tristes por Chusun. Se guisaban en ansiedad mientras esperaban que el cielo se iluminara. Pero lo que llegó antes de que saliera el sol fue esa voz fría y ahora familiar, rompiendo el pesado cielo nocturno y resonando por encima de la barrera. Esta vez el rey fantasma no se dirigió a Chusun, sino a todos los demás en la ciudad. El sol saldrá pronto. Este venerable sabe que todos ustedes planean irse una vez que sea de día. Pero, ¿realmente lo ha pensado bien? Putuo está muy lejos de aquí. No hay forma de que lleguen allí en un solo día. Una vez que caiga la noche, todos ustedes tendrán que depender de Chusun para su protección. ¿Pero piensan que Chusun los protegerá? Mamá, un niño comenzó a llorar de miedo ante la voz aterradora, hundiéndose en los brazos de su madre. Todos miraban al cielo. Solo Chusun, de pie frente a la residencia y apoyado en el árbol Aitang, tenía los ojos cerrados como si no oyera nada. Su esposa y su hijo están muertos por su culpa. ¿Realmente piensan que Chusun los protegerá? Probablemente tiene algo más en mente para vengar a su familia, algo que los haga desear estar muertos. Es solo la naturaleza humana. Después de todo, este venerable también fue una vez humano, ¿saben? Seguro que hay personas amables, pero solo lo hacen por su reputación. Los humanos son viles por naturaleza. Cualquier persona que se llame buena solo está tratando de sacar algo de ello. Pero seamos honestos, una vez acorralados, no les importará si otras personas viven o mueren. La espeluznante voz del rey fantasma resonó desde arriba. Este venerable ya lo ha dicho antes, pero no iba a quitarles la vida a todos. De hecho, los vivos pueden servirnos a los fantasmas. Si no me creen, solo mírenlo. Mientras hablaba, una nube negra se elevó hacia la barrera con Xiao Man encima. Y, junto a él, un hombre amable de unos 40 o 50 años. Alguien gritó sorprendido: «Es el padre de Xiao Man, es el padre de Xiao Man». No murió, incluso su cuerpo fue desmembrado, todos lo vieron. ¿Cómo puede ser esto? El rey fantasma continuó, como uno de los 9 reyes del inframundo, aunque este venerable no ejerce control sobre la vida y la muerte como lo hace el emperador Yanluo, algo así como restaurar la apariencia de los muertos no es más que un simple asunto. Si me sirven, les concederé la compañía duradera de sus seres queridos fallecidos. Pero si se oponen a mí, terminarán como su Chugonzi, viendo a su esposa matar a su hijo con sus propios ojos, impotente para hacer algo al respecto. Todos estaban en silencio dentro de la barrera. ¿De verdad confiarán en él? ¿Confiar en que no se vengará por su esposa e hijo? ¿Realmente creen que los llevará desde aquí hasta Putuo? Alguien miró hacia Chusun, sus ojos ya parpadeando de malicia. Chusun finalmente levantó la vista desde donde estaba bajo el árbol en flor para nivelarlos con una mirada tranquila. Realmente no sabía qué decir en ese momento. Pasó mucho tiempo antes de que finalmente dijera: «Ya es lo que es. ¿Qué sentido tendría mutilarlos ahora?» Ja, y la risa espantosa del rey fantasma resonó desde arriba de la barrera. Muy bien, dice que no les hará daño. Si le creen, entonces sigan adelante y vayan con él. Pero si me creen, su voz retumbó con creciente intensidad, como si pudiera atravesar los tímpanos hasta llegar al corazón. Si me creen, serán recompensados. Puedo traer de vuelta a sus familiares. Todo lo que tienen que hacer es entregar a Chusun, solo tienen que entregarlo a mí. Mi rencor está contra él, no contra ninguno de ustedes. Entréguenlo y no tendrán que abandonar sus casas. Entréguenlo y podrán reunirse con su familia. Solo entréguenlo y todo habrá terminado. La voz del rey fantasma se volvió débil. Estaré esperando en el templo Chenhuang hasta que salga el sol. La voz se desvaneció.
Una extraña especie de alboroto surgió del silencio mortal mientras todos los ojos de la multitud miraban a Chu-sun. Chu-sun les miró con una expresión tranquila y plana. Alguien empezó a murmurar impotente. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, esposo? Tengo tanto miedo. Mami, tengo miedo, no quiero que me coman. Alguien más dijo en voz baja. El rey fantasma no se equivoca. Estas personas supuestamente bondadosas solo tienen motivos ocultos. Ya hemos visto a muchos de su clase antes. Chugomsi puede que no haya hecho nada todavía, pero míralo, medio muerto como está, quien dice que no hará ninguna locura en el futuro. Otra persona, escuchando sus palabras, susurró de acuerdo. Tienes razón. Por lo que sabemos, está guardando rencor y esperando a que nos maten a todos. La traición a última hora no es algo inaudito. De repente, un hombre de aspecto rudo sobresalió de entre la multitud y gritó, agárrenlo. Podemos vivir si lo entregamos. Todos se quedaron en silencio. Pasaron unos momentos antes de que una joven saliera y se bloquease delante del hombre, su voz suave pero determinada. ¿Cómo puedes ser tan desagradecido? ¿No tienes dignidad de hombre? Vete a la mierda. El hombre pateó a la mujer al suelo y le escupió en la cara. Eres una puta estúpida que se acuesta con hombres, sin familia. ¿Para qué demonios estás tendiendo tu trampa? Tengo que cuidar de jóvenes y mayores, no voy a dejar que mi familia pase por nada, Chugomsi, vas a tener que entender. Y con eso, se dispuso a capturar a Chu-sun, pero ni siquiera había dado un paso antes de que le agarraran firmemente la pierna. Miró hacia abajo y rugió con furia. ¿Sigues estorbando, puta tonta? Vete a morir sola si quieres. ¿Cómo te atreves a arrastrar a los demás contigo? La mujer no se enfureció menos. Puedo ser una prostituta, pero al menos puedo distinguir el bien del mal. Si hasta los perros y los gatos saben devolver las bondades, ¿cómo podríamos no hacerlo los humanos? Cierra la puta boca. El hombre dirigió sus botas a su cabeza hasta que toda su cara estaba manchada de moretones. Para entonces, el resto de la multitud también se había acercado y formado un círculo alrededor de Chu-sun. Algunos de ellos trataron de detenerlos como lo había hecho la mujer del burdel, pero fue un esfuerzo inútil, como una sola hoja atrapada en una corriente enfurecida, que fue tragada en un abrir y cerrar de ojos. Gongsi, apúrate y sal de aquí, una anciana gritó temerosa a Chu-sun. Chugongsi, vete. Solo vete. No te quedes por el bien de estos animales. Vete. También estaba la tierna voz de un niño pequeño. Dejen de pelear, mami, papi, no lastimen el Gongsi, no lo lastimen. Un torbellino de conmoción, desorden y caos. Chu-sun estaba solo bajo la lluvia. Sintió como si estuviera mirando a una horda de fantasmas que se habían arrastrado desde las profundidades del infierno. Por un momento, quiso irse, pero entonces su mirada se posó en esas personas que viven, respiran y lloran. Vio al niño pequeño, llorando mientras intentaba detener a sus padres. Vio a la joven que fue la primera en defenderlo, cuya cara estaba ahora magullada e hinchada. Miró a la anciana temblando bajo la lluvia, y a la otra docena de personas que estaban de espaldas a él, haciendo todo lo posible para detener a los demás. El pie que estaba a punto de salirse detuvo. No han hecho nada malo. Si derriba la barrera, estas personas también morirán, así que resulta que lo más repugnante en este mundo no eran los fantasmas y los demonios, sino esas bestias cobardes y despreciables con piel humana escondidas entre la multitud, dispuestas a decir y hacer cualquier cosa solo para asegurar su propia supervivencia. Y, después de todo, ellos decían, solo quería vivir, soy lamentable e impotente, no he hecho nada malo. Había pensado que las personas a las que protegía eran todas indefensas, buenas personas. Pero estaba equivocado. Esas bestias se quitaron la piel humana ahora, revelando sus feas y maliciosas caras de color rojo sangre. Estaban tan bien escondidos, tan bien escondidos. Ya no quería llorar y sangrar por esas bestias vestidas de humanos, pero eran tan astutas, escondidas también entre las personas buenas y amables, sus rostros riéndose de él, deleitándose en su impotencia. No tienes más remedio que salvarnos. Si rompes la barrera, llevaremos al infierno a las personas que quieres salvar, las personas que realmente te lo agradecen, junto con nosotros en el infierno. No tienes elección, por mucho que te enferme. Elegiste ser virtuoso, elegiste ser una buena persona. Ya que esa es la decisión que tomaste, entonces es solo tu deber sacrificarte para salvar a todos los demás. Si te niegas, entonces eres un embustero, un impostor, un farsante, peor que una bestia. Era como si pudiera oír a esas personas aullar,
escuchar sus risas estridentes. No tienes otra opción. No tienes elección. En ese frenético pandemonio, en la tempestad de la lluvia y el viento, Chusun levantó lentamente su cabeza hacia el cielo. El amanecer estaba finalmente a punto de comenzar. El incesante aguacero había lavado la sangre de los escalones de piedra del templo Chen Huang. Chusun y los que habían tratado de protegerlo estaban todos atados, caminando hacia el templo. La escena era a la vez dolorosa y ridícula. Esas personas habían atado a Chusun tan fuertemente, satisfechos de haber capturado a una persona tan poderosa, completamente inconscientes de que Chusun podía fácilmente convertir las cuerdas en cenizas con un solo hechizo, pero no lo hizo. Tampoco derribó la barrera Sanlin. Ya se había derramado suficiente sangre en Linan. No quería que más gente inocente muriera solo por su propia venganza. Y así fue como la fina capa de luz los protegió a todos, tanto a las ingratas bestias que se volvieron contra él como a las personas que se mantuvieron sinceramente a su lado. Llegaron al templo, pero el rey fantasma no apareció. En vez de eso, había una vela que desprendía un humo negro que se retorcía en una silueta oscura. ¿Por qué no has disipado la barrera? En el momento en que vio a Chusun, esa voz se enfureció y dijo, «Disipa la barrera». Chusun dijo, calmadamente, «Sobre mi cadáver». El humo negro emitió un grito estridente, «Chusun, debes estar loco. Ustedes, todos ustedes, mátenlo, o les quitaré la vida en cuanto llegue la noche». Al amanecer, la primera luz del día iluminó la noche sin fin. El rey fantasma, incapaz de mantener su forma en la luz del día, huyó a la oscuridad. La vela que desprendía el humo negro parpadeó y se apagó. Chusun se recompuso. El templo Chen Huang estaba en un lugar elevado. Desde aquí podía ver la niebla matutina cubriendo suavemente las montañas y los ríos, escondiendo las cicatrices de la vista, y por un momento, todo se parecía a los días de antaño. Era una hermosa primavera. Chugonzi, lo siento, no es que seamos crueles y sin corazón ni nada, es solo que el rey fantasma te guarda rencor por arruinarle el ojo, no tenemos otra opción. ¿Por qué siguen lloriqueando? No lo prolongues, no queremos sorpresas. Tengo una familia allá atrás que quiere vivir. ¿Quién es más importante, este tipo o todos nosotros? Los justos prefieren a las personas antes que a sí mismos, son sus palabras, no las mías. Chu Guanin se paró en la distancia, mirando a esa persona de relación desconocida consigo mismo, sus sentimientos complicados. De repente, un par de manos cubrieron sus ojos. Murmuró Chu Guanin, ¿qué estás haciendo? No dejarte ver. ¿Por qué? Estarás triste. Chu Guanin se quedó callado por un momento, sus pestañas temblando contra la parte inferior de las manos de Morran. No lo haré. Ya he dicho que todo está en el pasado, hace ya 200 años atrás. Morran suspiró suavemente desde detrás de él. Pequeño tonto, entonces ¿por qué están mojadas mis palmas? No sabía cuánto tiempo había pasado, un palito de incienso, 30 minutos, un sichen, 2 horas, o solo una fracción de segundo. El tiempo se difuminó en esta locura, este caos. Cuando Chu Guanin volvió a abrir los ojos, la barrera Sanlin se había disipado. Chusun yacía en un charco de sangre, rodeado de personas y fantasmas, por demonios que vestían piel humana, inhalando el aroma de sangre fresca. Éxtasis y culpabilidad, calamidades del pasado, el resto de sus vidas ahora están expuestas. La agonía y el pecado, los corazones de las personas, indistinguibles de los de las bestias. El aire apestaba a muerte. El reino humano, o tal vez el infierno. Era difícil de decir. Lentamente, la multitud se dispersó. No había miedo por los fantasmas durante el día, así que fueron a buscar comida, a descansar, a esperar a que el rey fantasma volviera por la noche e inspeccionar el cuerpo en el templo y recompensarles la reunión prometida con sus seres queridos fallecidos. Poco a poco, solo una docena de personas permanecieron en el templo, llorando de dolor. La joven del burdel estaba allí, y la anciana de pelo blanco. El pequeño niño, y sus padres que lo habían escuchado. Un mendigo, un erudito, un narrador, un hijo de una familia que alguna vez fue rica, una viuda con su hijo pequeño en brazos, un maestro y un granjero. Nadie más. Pero mientras lloraban sobre su cuerpo, el hombre que yacía muerto en un charco de su propia sangre abrió lentamente los ojos. Gonzi, Chugonzi, el corazón de Morran tembló. Incapaz de soportarlo, dijo, no, este hechizo era un arte perdido en la era moderna, no esperaba que se utilizara en esta ilusión. El hechizo de voz persistente. Ya está muerto, pero usó este hechizo en sí mismo antes de morir. Chu Guanin se detuvo antes de continuar,
Todavía tenía asuntos sin resolver, cosas que le preocupaban. Chusun tenía los ojos en blanco, las pupilas dilatadas, y su voz era plana cuando hablaba. Los demonios y los fantasmas son traicioneros, no deben creer sus palabras. Sin la barrera Sanlin, invadirán la ciudad una vez que caiga la noche y serán masacrados a voluntad. Por favor, abandonen este lugar y diríjanse a Putuo. Gonzi, ya he muerto, y no podré acompañarlos. Pero he concentrado toda mi vida de poder espiritual en mi núcleo espiritual. Llévenlo con ustedes, y los fantasmas no podrán acercarse. Ellos lloraron aún más dolorosamente. La sangre de Morran y Chuguanin se congeló. El núcleo espiritual era una forma cristalina dentro del corazón. El cuerpo de Chusun levantó lentamente su mano que aún no se había puesto rígida, y, bajo el control del hechizo, agarró el cuchillo enterrado en su pecho y lo sacó. Y entonces, Gonzi. Las personas que lo rodeaban lloraban de dolor, sus voces retorcidas y roncas, empapadas de lágrimas. Gonzi, ¿qué estás haciendo? Con sus propias manos, se abrió el corte en el pecho, cavó en su carne, agarró su corazón que ya no latía y lentamente, centímetro a centímetro, lo arrancó. La sangre chorreaba del corazón, envuelta en una llama de color rojo dorado. Era el núcleo espiritual de Chusun, el último destello de luz de una vela que se había consumido. Llévatelo. Levantó el corazón ardiendo, sosteniéndolo frente a él, repitiendo, llévatelo. 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 Gotas de sangre cayeron, solo para convertirse en tantas flores rojas Aitang, ardiendo brillantemente mientras se dirigían hacia abajo. El camino por delante es largo e impredecible. Mi vida termina aquí, y no puedo hacer más. Por favor, cuídense de ustedes mismos. Viendo esta escena ante sus ojos, Morran de repente estalló en un sudor frío, sintiendo como si tuviera espinas clavadas en su espalda. Cicatriz. Esta cicatriz. De repente recuerda que, en el pecho de Chuguanin, donde estaba el corazón, había una cicatriz. Chuguanin era extremadamente sensible allí, ¿cómo podría olvidarlo? Cada vez que lamía esa cicatriz de color claro mientras se enredaban en la cama, la cara normalmente impasible de Chuguanin revelaba un indicio del deseo que mantenía reprimido. A Morran le gustaba bastante esa expresión en él, así que siempre humillaba a la persona que estaba debajo de él de esta manera, pero en ese entonces, nunca le había importado el pasado de Chuguanin, y por eso nunca había preguntado cómo se hizo esa cicatriz, hasta la muerte, y ahora, en esta vida, ya no tenía derecho a preguntar. Capítulo 69. Este venerable aprenderá de ti. Sí, ¿fue una coincidencia? Oh, no era lo mismo después de todo. Morran dio un silencioso suspiro de alivio mientras pensaba esto. Mientras que Chusun y Chuguanin eran personas completamente diferentes en personalidad, había demasiadas partes de sus personas que eran iguales. Desde la apariencia hasta como cultivador, la vida de todos los demás es una prioridad, antes que uno mismo, pasando por esa larga cicatriz en el pecho. Con tantas coincidencias amontonadas, realmente hizo que uno sospechara. Sin embargo, por alguna razón, tal vez fue porque Chusun era demasiado gentil, completamente diferente al cruel y despiadado Chuguanin, o tal vez porque Chusun era alguien casado con un hijo. Así que si Chuguanin era la reencarnación de Chusun, o si él mismo era Chuguanin, Morran sintió que tal vez no podría soportarlo y se derrumbaría. Gracias a Dios que no fue así. No había necesidad de extenderse sobre qué tipo de desastre enfrentaría la ciudad Linan sin la protección de Chusun. Por supuesto que el rey fantasma no se mantendría fiel a sus palabras, y una vez que entró la noche, la lluvia fue sangrienta, los vientos astringentes, y el mundo fue volcado al revés. La fosa estaba teñida con el color de la sangre, y después de que los vivos perdieron sus sentidos, sus aullidos y rugidos se oyeron a lo largo de la noche. Había zombis vagando por todo el interior de la ciudad, recogiendo y devorando entrañas frescas y tiernas, devorando cerebros. Morran llevó a Chuguanin a esconderse en una casita destartalada, cuyo dueño había muerto hace mucho tiempo, y el mobiliario y los utensilios estaban cubiertos con una capa de polvo pesado. Morran cerró firmemente la puerta, asegurándose de sellarla por todas partes, dejando solo una pequeña ventana de la cocina para que pudieran ver la situación desde fuera. Y en el exterior, de vez en cuando se escuchaban agudos lamentos y gritos, y los ominosos sonidos de tragar y masticar. Morran recogió a Chuguanin y lo sentó en una pequeña pila de leña en un rincón, y le dio una palmadita en la cabeza. Según la señorita 18, una vez que derrotemos al rey fantasma, podemos irnos. Así que quédate aquí y pórtate bien, no huyas a ningún lado. Al escuchar esto, Chuguanin levantó la vista abruptamente. ¿Vas a salir? No ahora.
Saldré en cuanto aparezca el rey fantasma, pero es muy peligroso afuera. La ilusión ya se ha convertido en realidad. ¿Cómo puedes defenderte solo con tus propios poderes? Bueno, no puedo traer a un niño conmigo para ir a pelear, ¿verdad? Chu Guanin agitó la cabeza. Yo iré contigo. Jajaja. Sidi es tan lindo, pero aún eres joven. Si sales conmigo, me arrastrarás hacia abajo. Espera a que seas más grande, y cuando nos encontremos de nuevo con estas cosas no te detendré de ser el centro de atención. Pero esta vez, tienes que escuchar a Sixion. No te arrastraré hacia abajo. Eso es lo que todos dicen. Morran dijo, solo sé bueno y no te quejes, ¿de acuerdo? Viendo que Chu Guanin finalmente dejó de hablar, Morran silenciosamente dio un suspiro de alivio. Giró su mirada a través de la ventana de madera nervada para asomarse al exterior, su expresión cada vez más seria. ¿Por qué la ilusión que se suponía que era para el entrenamiento se hizo realidad de repente? El pequeño Sidi tenía razón, alguien quería hacerle daño. Hubo innumerables personas en su vida anterior que lo querían muerto, pero en esta vida, todavía no había ofendido a ninguna persona poderosa. Pensando de un lado a otro, el único que podría querer su vida era ese Gouchen falso del lago Qingchen. Pero, ¿cuál es la verdadera identidad de ese falso Gouchen? Para poder manejar la formación de ajedrez Shenlong con tanta familiaridad, ¿cómo es que nunca mostró sus talentos en la vida anterior? Podría ser que no fuera el único renacido en este mundo. Este pensamiento le dio escalofríos, y sus ojos se volvieron más agudos y agresivos. Después de renacer, solo quería enterrar el pasado, pero si había otro que había renacido, entonces las cosas podrían volverse muy difíciles. Sus cejas estaban cada vez más juntas, pero de repente escuchó a Chu Guanin hablar de nuevo. Morran, ¿qué pasa? Chu Guanin apretó los dientes en silencio, y después de considerar los pros y los contras, endureció su corazón y pensó que sería mejor que dijera la verdad directamente. Escúchame, de hecho, realmente puedo ayudarte. Pero cuando Morran escuchó realmente puedo ayudarte, solo pensó que era el pequeño Sidi que quería volver a discutir con él, así que lo interrumpió. Está bien, ya te dije que no te dejaré salir, así que no te dejaré salir. Deja de intentar ser rudo. Escúchame. No, escúchame tú. Morran se sentía molesto, así que respondió, no estoy escuchando, la Gelala. Viendo la expresión oscura de Chu Guanin, Morran probablemente sintió que su actitud no era muy agradable, así que usó un dedo y lo empujó entre sus cejas y se rió. Tú pequeño, ¿por qué todo este profundo sufrimiento atormentador y desobediencia a las palabras de tus mayores también? Entonces, déjame decirte algo. Ya que me llamas Sixion y ambos venimos de la misma secta, cuando nos encontramos con peligros como estos, debo protegerte a toda costa. ¿Lo entiendes? Chu Guanin cerró los ojos y contestó en voz baja. Lo entiendo, es bueno ver que lo haces. Entonces, ¿por qué no? Pero estoy preocupado por ti. Morran quedó estupefacto, y el dedo que tenía delante de la frente de Chu Guanin tembló por un segundo, y realmente no pudo pronunciar una sola palabra por el momento. Había vivido 2 vidas, pero nunca había oído a nadie decirle las palabras estoy preocupado por ti. Incluso si Simei lo trató con gentileza, nunca había expresado su preocupación por él de una forma tan directa. Miró con asombro a ese pequeño niño sentado encima de ese montón de leña que tenía delante, y su corazón estaba lleno de cientos de emociones. Después de un largo tiempo, sus ojos se suavizaron gradualmente, y el dedo que usaba para punzar a Chu Guanin se levantó, su mano cayendo sobre los cabellos suaves del otro, y entonces se volteó. No te preocupes, Sixion te lo promete. Volveré sano y salvo. Morran, puedes dejarme terminar. Morran sonrió. Muy bien, ¿qué querías decir? En realidad soy Pan. La puerta se abrió de golpe. Un hombre de cabello despeinado gritó mientras corría, cubierto de sangre, y una de sus piernas ya estaba hecha añicos. Detrás de él había un grupo de zombis atraídos por el hedor de la sangre. Ese hombre cayó en la habitación arrastrando esa miserable pierna, y agarró a todo lo que pudo, arrojando los objetos a los zombis rugientes, y gritó mientras los lanzaba, «Lárguense de aquí. No vengan por aquí. Váyanse. Váyanse al infierno». Morran maldijo en voz baja y bloqueó a Chu Guanin detrás de él, una luz roja parpadeando en su mano, y Jiangui fue convocado para protegerse. Volteó la mitad de la cara, Sidi, escóndete, absolutamente no vengas. Luego atacó con la vida en la mano y comenzó a masacrar a la multitud de cadáveres que habían invadido la casa.
aunque Jiangyi y Tianwen eran similares, pero Chu Guanin aún no había transmitido completamente sus movimientos a Morran, y el arma que Morran empuñaba en su vida anterior era un sable. No fue apto para usar armas flexibles, por lo que, si bien al principio de la masacre no estaba perdiendo, poco a poco se hizo evidente que su poder no coincidía con su corazón. Jiangyi fue agitado por todas partes, cuando de repente, la voz de un niño sonó, nítida y fría: lado izquierdo, envuélvase alrededor de la muñeca y ataca 3 veces, luego salta en el aire, muévete hacia atrás y ataca. Morran no tuvo tiempo para pensar, y siguió su guía para pelear. La vid de sauce azotó el cuerpo de un zombi a la izquierda, y con un solo golpe el brazo del zombi fue roto por el arma sagrada, exponiendo los huesos. Normalmente, nadie se molestaría lo suficiente como para azotar 2 veces más, pero como el pequeño Sidi le dijo que lo hiciera, entonces podría intentarlo, sin que le hicieran daño. Así que inmediatamente volvió a golpear al zombi 2 veces, luego saltó, se agachó ágilmente a la cintura, volteó y tiró del látigo de vid justo detrás de su espalda. ¡Golpe! Por coincidencia, la siguiente oleada de cadáveres llegó en manada, y Jiangyi, que había almacenado 3 veces su fuerza, hizo estallar una corriente de fuego ardiente, que se dirigió hacia ellos. El grupo de cadáveres fue cortado instantáneamente por la brutal arma sagrada, cada uno de esos zombis perdiendo la cabeza, y cuando esas cabezas cayeron al suelo seguían humeando con humo negro. Morran estaba atónito. Miró asombrado al pequeño y frío Sidi sentado sobre un montón de leña. «Este niño es bastante bueno, ¿cómo me muevo ahora?» Morran estaba ahora lleno de energía, y preguntó entusiasmado. Chu Guanin instruyó sin expresión: después, usa tu mano izquierda y golpea con la manga derecha. «Oh, esta acción es profunda e imperceptible. ¿Qué movimiento es?» Chu Guanin dijo simplemente: «Nada profundo e imperceptible. Te movías con demasiado orgullo antes, y el arma prendió fuego en tu manga. Eso es todo». Morran dijo y miró hacia abajo. Claro que sí, ese fue el caso, y rápidamente apagó el fuego que Jiangyi había iniciado en medio del desastre. La cara de este hombre era gruesa, no sentía ninguna sensación de incomodidad en absoluto, e incluso miró hacia arriba con una sonrisa tonta, volviéndose hacia el otro: «Mi Sidi es tan asombroso». «Me gusta». Chu Guanin aclaró suavemente su garganta y giró silenciosamente su cara, mirando hacia las grises y peladas paredes, sus orejas débilmente rojas. En ese momento, solo quedaban 6 zombis en la casa que aún podían moverse. Chu Guanin no quería seguir mirando a Morran, así que, con la cabeza aún volteada, instruyó hacia la pared: «Afloja tu muñeca, gira la vid hacia el cielo, gírala 6 veces para ganar poder, y luego corta como si fuera la palabra 1». Morran siguió las instrucciones, pero cuando giró por 5ª vez, de repente preguntó: «¿Cómo se corta como la palabra 1? Solo corta como normalmente lo harías con una espada». «Ah, ya veo». Emo Van fue iluminado y golpeado con un solo golpe. El fuego ardiente brilló, y fue como si esa delicada y flexible vid se hubiera convertido repentinamente en un sable largo e indestructible, cortando los 6 cadáveres de un solo golpe. WAH. Esta vez, los ojos de Morran estaban tan abiertos que eran prácticamente redondos. «¿Dónde aprendiste esto? ¿Por qué siento que la forma en que usas el látigo de vid es casi tan familiar y practicada como mi Sisun?» «No, tal vez eres más fuerte que él. Nunca me había explicado lo que me enseñaste hoy». La sonrisa de Morran se amplió. «Bien, bien, 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 esto es genial. Ahora ya no tengo que soportar la cara sombría de Sisun. Aprenderé de ti, ¿no es más relajante?» Chu Guanin le lanzó una mirada fulminante. «¿Desprecias la cara sombría del anciano Yuen? ¿Por qué no desprecias mi ira?» Morran retiró el látigo de vid y cerró la puerta de nuevo, luego paró una mesa para bloquear la entrada, y se rió. «Me estás haciendo pasar un mal rato porque estás siendo bueno conmigo. Nosotros dos aquí, técnicamente hemos pasado por dificultades juntos ahora. Sixion recuerda todo lo bueno con lo que has tratado a Sixion. De ahora en adelante te adoraré como a mi propio hermano menor. No te preocupes por tu cara sombría, aunque me golpees un par de veces porque eres infeliz, no me enfadaré». La cara de Chu Guanin se oscureció. «¿Quién quiere ser tu hermano menor?» Luego bajó de un salto de ese montón de leña, sin querer preocuparse más por Morran, y en cambio quiso comprobar las heridas de aquel hombre que había entrado. Inesperadamente, cuando lo miró, Chu Guanin abrió los ojos un poco. «¿Es él? ¿Quién es?» Morran también miró con curiosidad y se quedó atónito. ¿Ese Xiao Man?
El que yacía en un charco de sangre y gemía entre lágrimas era realmente Xiao Man. Había sufrido heridas graves, y después de que Chu Guanin lo revisara, agitó la cabeza. Los seres humanos y los fantasmas no están destinados a vivir en armonía. Imagino que el rey fantasma dejó de cuidar de él una vez que terminó de ser útil. Él realmente lo merecía, dijo Morran. Chu Guanin le dirigió una mirada. Morran se rió, pero de repente se sintió un poco culpable. Si debe decir que el hombre merecía el karma por sus pecados, entonces ¿no era él mismo quien más merecía el karma? Morran cambió de tema y preguntó, «Oh sí, ¿qué era lo que querías decirme antes? ¿Qué en realidad eres qué?» Chu Guanin bajó las pestañas, se detuvo y dijo en voz baja, «En realidad, yo soy». Antes de que pudiera terminar, de repente sintió una brisa a sus espaldas. Chu Guanin se sacudió ferozmente, se movió para luchar, pero después de todo estaba en el cuerpo de un niño, su fuerza estaba lejos de la de un hombre adulto, y no pudo liberarse mientras el otro le estrangulaba con firmeza la garganta. De alguna manera, Xiao Man se las había arreglado para salir de ese charco de sangre en un solo suspiro. Una de sus manos con las venas saltadas agarró el cuello de Chu Guanin en un agarre mortífero, mientras que la otra retorció y bloqueó los brazos de Chu Guanin. Era como si un fuego salvaje estuviese ardiendo en esa cara sucia y descuidada, y el deseo de sobrevivir había distorsionado toda su forma, cambiando continuamente de forma en el calor abrasador como si fuese una figura de cera. Sus ojos estaban enrojecidos, y gruñó hacia Morran, «Llévame, fuera de aquí, déjalo ir, llévame fuera de aquí». Xiao Man gritó con furia, sus ojos casi agrietados en los bordes por la rabia, «De lo contrario, le quitaré la vida». «Vamos, si quieres que te salve, entonces te salvaré». «¿Qué haces amenazando a un niño? Déjalo ir primero. Si sigues hablando, lo mataré ahora mismo. Ya he cometido muchos pecados, no me importará uno más. ¿Nos vamos o no?» Chu Guanin no podía emitir ni un sonido debido al estrangulamiento, su elegante y pequeña cara hinchada y alterada. Viendo esto, Morran estaba en pánico. Aunque si golpeaba ahora podría quitarle la vida a Xiao Man, pero con esta ilusión convertida en realidad, si Xiao Man realmente explotara de furia, entonces antes de que pudiera moverse para golpear, el otro podría ya haber herido gravemente a su Sidi. «Bien, bien, 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 te escucharé». Morran dijo, «No te irrites, solo afloja un poco la mano, ahora mismo». Antes de terminar, la sangre salpicó. Notas del autor. Morran, el pequeño Sidi es tan bueno conmigo. El pequeño Sidi no solo es inteligente, sino que también es lindo *, emoticono cara de sorpresa * nada como Sisun en absoluto. Chu Guanin, ciego. Capítulo 70. Este venerable retorna. Chu Guanin no era un debilucho que cualquiera pudiera amenazar. Hubo un destello de luz dorada. Morran podía jurar que vio algún tipo de arma en su mano, pero desapareció en menos de un instante. Y las dos manos de Xiao Man ya habían sido cortadas, con las muñecas y todo. Xiao Man gritó y tropezó hacia atrás. Solo le quedaba una pierna útil ahora que ya ni siquiera tenía manos. La mano que agarraba a Chu Guanin cayó al suelo. Chu Guanin se puso de pie, enfurecido, con una expresión oscura como nunca antes. Sus labios se movieron un poco como si quisiera decir algo, pero al final parecía demasiado enfadado como para hablar y en vez de eso se volvió, con la cara cenicienta. Morran corrió apresuradamente y lo empujó hacia sus brazos. «Sidi, ¿estás bien? ¿Estás herido en alguna parte?» En sus brazos, Chu Guanin solo agitó la cabeza, demasiado disgustado para hablar. Sin embargo, este Xiao Man delante de ellos no era más que una ilusión de alguien que había vivido hace 200 años. Chu Guanin se limpió las manchas de sangre de su cara y le dijo a Morran en voz baja, «Como has visto, quedarme aquí no sería más seguro para mí que salir contigo. Puedo cuidarme solo, no te retrasaré». Morran había oído hablar antes de la habilidad del pequeño Sidi por parte de su Emeng, pero nunca lo había visto por sí mismo hasta ahora. Sin duda, era bastante sorprendente. «Claro que eres muy impresionante, pero», Chu Guanin presionó más fuerte, «también estoy familiarizado con todo tipo de armas, así que puedo darte consejos desde un lado». «Pero», Chu Guanin alzó los ojos, «¿no confiarás en mí por esta vez?» Sixion había querido enfatizar la sinceridad de sus palabras, pero con esta joven y tierna voz, todo salió suavemente adorable. Casi como si estuviera actuando de forma linda. Chu Guanin estaba atónito. Morran parpadeó, luego empezó a rascarse rápidamente la cabeza confundido y a decir «Ah» antes de enterrar su cara en ambas manos.
Pasó un largo momento con la cara en las manos antes de decir, eso, verás, solo estoy preocupado de que, tú, 2 vidas enteras y esta fue la primera vez que un pequeño lo llamó tan suavemente. Morran realmente se sintió tan cercano a él ahora mismo, como si fueran hermanos de sangre. Cuando Mo Xianjun odiaba a alguien, lo odiaba hasta los huesos, pero con aquellos a los que apreciaba, era extremadamente tierno. Y así, cuando terminó de rascarse la cabeza y finalmente volvió a mirar a Chu Guanin desde donde estaba agachado, las puntas de sus orejas se volvieron rojas. Si realmente tuviera un hermano menor, tal vez no habría sido tan solitario. Desafortunadamente para Morran, su reacción fue notada. Chu Guanin dudó un poco, luego intentó, experimentalmente, con una voz baja, Sige. Sige era una forma de dirección aún más familiar que Sixion. Morran apoyó su frente contra una mano, seriamente en su límite. Chu Guanin miró a sabiendas a Morran y mentalmente limó su punto débil. De todos modos, estaba en el cuerpo de un niño ahora mismo y Morran no tenía ni la más mínima idea de quién era, no había nada de qué avergonzarse, así que volvió a abrir la boca y salió un suave y pegajoso, Geye, Morran Geye. Ah. De acuerdo. Te llevaré. Deja de decir eso. Morran se puso de pie en un salto, con la cara de color rojo brillante, frotando la piel de gallina en sus brazos. Muy bien, vamos, entonces, tú ganas. ¿Bien? Tú ganas. Oh, Dios mío. Manos unidas por detrás de la espalda, Chu Guanin inclinó la cabeza y dijo con una pequeña sonrisa, vamos entonces. Mientras caminaba tranquilamente hacia la puerta, pudo escuchar a Morran murmurar en voz baja desde detrás de él. ¿De dónde diablos aprendió eso? Casi muero por una sobredosis de dulzura, santa mierda. Chu Guanin estaba originalmente en un terrible estado de ánimo por lo que pasó antes con Chusun, pero ahora sintió que la penumbra en su pecho se desvanecía lentamente. De repente, escuchó a Morran preguntar, oh sí, ¿qué es lo que Sidi iba a decir antes? Chu Guanin se dio la vuelta y contestó tranquilamente, eso, lo olvidé. Si lo recuerdo después, se lo diré a Morran Geye entonces. Detente. No digas eso. Sixion está bien. Sixion es suficiente. Morran agitó las manos frenéticamente. Los ojos de Chu Guanin eran como un par de estanques profundos. Las comisuras de sus labios se movían con una leve sonrisa. Si tú lo dices, Sixion. De todos modos, creo que el Rey Fantasma aparecerá pronto, ya que esta ilusión se basa en los recuerdos de los sobrevivientes, y esos sobrevivientes ya se han ido de Linan, por lo que la ilusión probablemente no durará mucho más. Eso tiene sentido, deberíamos ser capaces de salir una vez que lo derrotemos, ¿verdad? Voy a encontrar a quien quiera que haya hecho realidad la ilusión e intentado matarnos. Chu Guanin asintió, afortunadamente para nosotros, a juzgar por la batalla con Chusun anterior, este Rey Fantasma no es muy fuerte. De hecho, podría ser el más débil de los 9 reyes. Aunque la ilusión se ha hecho realidad, me parece que quien lo hizo probablemente pensó que yo era un niño de 6 años común y corriente, y no esperaba que yo fuera capaz de ayudar a resolver este problema. Morran asintió, suena muy acertado. Chu Guanin continuó, así que en lugar de decir que intentó matarnos, sería más exacto decir que yo nunca fui parte de su plan. En realidad solo está detrás de Sixion. Morran asintió aún más vigorosamente. Comprobado. Después de salir de aquí, Sixion debe asegurarse de decírselo a su Emen. Hay algo en marcha en el jardín de flores de melocotón, tenemos que tener cuidado de aquí en adelante. Pero no nos detengamos en eso por el momento. Sixion, por favor, guíame, no voy a retrasarte Sixion. La predicción de Chu Guanin fue acertada. A las 3 de la mañana, la masacre en la ciudad estaba llegando a su fin, una sangrienta grieta se abrió repentinamente en el cielo, humo verde cayendo sobre los escombros y solidificándose en la forma de un hombre encorvado. Los ojos del hombre eran de color escarlata brillante y su piel estaba pálida y cenicienta. La mitad de su cuerpo tenía carne y piel, pero la otra mitad era de hueso desnudo y expuesto. Atravesó la ciudad llena de cadáveres con una bandera negra, absorbiendo el dolor y el resentimiento de los recién fallecidos al pasar. Morran miró la cara del hombre desde donde estaban escondidos. Así que es él, había una pizca de alivio en su voz. Era obvio para Chu Guanin por qué sonaba aliviado, pero no tenía la intención de revelarlo todavía, y un niño de 6 años no puede saber demasiado. Así que miró a Morran con fingida ignorancia. ¿Qué? Adivinaste bien. Los 9 reyes del reino fantasma difieren en fuerza, y este es el más débil entre ellos.
Morran miró a la figura acercándose por detrás de una ventana, diciendo en voz baja: tuvimos suerte. ¿Cuáles crees, Ixion, que son nuestras probabilidades? 90%. Siempre es mejor no tener demasiada confianza, ya sabes. Chu Guanin sonrió levemente. Por supuesto que sabía que el rey esqueleto era el más débil de los 9 reyes fantasmas, pero la fuerza era relativa. Con la edad y la experiencia de Morran, incluso con el arma sagrada Jiangui a su lado, enfrentarse solo al rey esqueleto seguía siendo una gran presión. Desafortunadamente para la persona que conspiraba contra Morran, el niño a su lado no era cualquier novato del pico Sisen, sino el propio Chu Guanin. Ayúdame. Estaban a punto de salir por la puerta con un ataque sorpresa cuando una débil voz llamó desde atrás. Ah, ¿aún está vivo? Los ojos de Morran estaban muy abiertos cuando se giró para mirar a Xiao Man acurrucado detrás. No quiero morir. Papá. No quiero. Chu Guanin miró al joven acurrucado en un montón de harapos arrugados y sacudió la cabeza. En aquel entonces, esta persona probablemente había muerto tan pronto como entró aquí, pero sigue vivo en esta ilusión probablemente porque nosotros estábamos aquí y matamos a los zombies que estaban tras él, así que algunas cosas resultaron diferentes. Suspiro. Si no hubiera desertado, ¿crees que tal vez Chu Sun no habría muerto hace 200 años? Que tal vez Linan no sería un montón de ruinas ahora, quizás, pero ambos sabían que, sin importar lo que hicieran ahora, el pasado era el pasado. Lo importante ahora mismo era derrotar al rey esqueleto y salir de esta ilusión, y no había razón para demorarse, así que salieron corriendo de su escondite, matando todo lo que se interpusiera en su camino. Salir de esta ilusión podría ser aún más fácil de lo que pensaban. Morran sabía exactamente lo que tenía que hacer, y se enfrentó al rey esqueleto sin demora. Pero al verlos enfrentarse, Chu Guanin sintió una ola de inquietud. No fue porque Morran estuviera luchando, al contrario, bajo su dirección, Morran mantuvo una sólida ventaja. Pero cada vez más, Chu Guanin sentía que la persona detrás de todo esto había planeado todo con demasiada precisión. Es decir, esa persona había calculado cuidadosamente que sería extremadamente difícil para Morran y otra persona de habilidad media salir de esta situación. Pero tampoco usó nada más mortal que esto para no despertar sospechas de juego sucio. Su objetivo era que pareciera que Morran murió en un accidente de entrenamiento. ¿Quién era exactamente esta persona, para planear tan meticulosamente contra la vida de Morran? ¿Fue realmente ese Gouchen falso del lago Hinchen? Chu Guanin observó la feroz batalla entre Morran y el Rey Fantasma. Cuanto más tiempo pasaba, más Morran salía victorioso, y a medida que el cielo se iluminaba lentamente, la fuerza del Rey Fantasma fue disminuyendo gradualmente. La victoria estaba casi al alcance de la mano. Pero justo entonces, entre esa horda de zombies y demonios sellados con el hechizo de Morran, Chu Guanin de repente vio la cara de una persona viva. ¿Quién es? En medio de los cadáveres andantes, la mitad de la cara de esa persona estaba cubierta por la capucha de su capa. Desde esta distancia, todo lo que podía ver era una barbilla afilada, labios de color dulce y una nariz ligeramente curvada. Con solo una mirada, Chu Guanin pudo darse cuenta de que esta persona no pertenecía a la ilusión de hace 200 años. No estaba en ningún tipo de posición de combate, sino que solo estaba envuelto bajo su capucha, mirando en dirección a Chu Guanin y Morran. Viendo que Chu Guanin se había fijado en él, sonrió ligeramente y luego levantó una mano y se la pasó por el cuello en un gesto de matar. Chu Guanin maldijo en voz baja y se lanzó para intentar capturarlo, pero esa persona solo mantenía sonrientes labios carmesí y dientes de marfil bajo su capucha, y pronunció lo que parecía un adiós. Luego se dio la vuelta y desapareció. Quédate justo ahí, era inútil. El cielo se iluminó, capas de nubes de escamas de peces pintadas en él. La lucha entre Morran y el Rey Fantasma terminó con un golpe final, en el mismo momento en que Jiangui cortó la cabeza del Rey Fantasma, enviando sangre sucia volando por todas partes. Sus cuerpos fueron abruptamente arrojados hacia arriba y ese amanecer de la antigua Linan de hace 200 años, los escombros destrozados de la ciudad, todos ellos a toda velocidad, en un borrón y cuenta nueva. Golpe. Cuando Chu Guanin cayó de nuevo al suelo, se encontró de nuevo en la cueva de pruebas. Morran también estaba aquí, tirado en el suelo a su lado, cubierto de sangre de la pelea, pero la mayoría no era la suya. Estaba tendido en el suelo, claramente aún demasiado cansado para levantarse, solo mirando a Chu Guanin con sus ojos negros. Pasaron unos momentos, luego levantó una mano y golpeó suavemente la frente de Chu Guanin. Lo logramos. Chu Guanin pronunció un MN, pero su expresión era oscura. Vi a alguien ahí dentro hace un momento. ¿Qué?
Probablemente fue el hechicero que lanzó el encantamiento. Morran se giró. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Lo viste? Tú lo viste. ¿Viste quién era? ¿Qué aspecto tenía? Chuguanin agitó la cabeza, las cejas fruncidas. Llevaba una capucha, no podía ver con claridad. Pero según la figura, debería ser un hombre, bastante joven, delgado, con la barbilla afilada, pero no expresó el resto de sus pensamientos. Sintió como si esta mitad de su rostro le resultara vagamente familiar, como si hubiera visto a esta persona en algún lugar antes, hace mucho tiempo. Pero tampoco podía quitarse de encima la sensación de que podía estar equivocado, era solo la mitad de una cara después de todo, y había un montón de personas con un aspecto similar por ahí, así que no podía estar realmente seguro. Estaba muy pensativo cuando sintió que Morran le daba una palmadita en el hombro. Sidi, ¿qué pasa? Mira hacia allá. La voz de Morran era baja, con un escalofrío en ella. Chuguanin miró hacia arriba en la dirección que estaba señalando. Era 18. A la entrada de la cueva de pruebas, 18 colgaba del techo, con los dos ojos saltones hacia afuera, los zapatos de satén bordados en sus pies oscilando en el aire. Ella ya estaba muerta, y no había viento aquí. A juzgar por el ángulo de balanceo del cuerpo, el asesino acababa de salir, pero lo que puso sus caras pálidas fue el arma homicida envuelta fuertemente alrededor de su cuello. Era una vid de sauce, con hojas afiladas, como cuchillas. De la vid recorría una luz roja ardiente que crepitaba, estallando con chispas que caían junto con las gotas de sangre. Jiangyi. La cosa que estranguló a 18 y la colgó del techo de la cueva no era otra que el arma sagrada Jiangyi. Notas del autor. Disfrazado, ¿eh? ¿No querías sacarme en el último capítulo? Me lo quitaré ahora mismo. Chuguanin, la oportunidad ha pasado, puede ser bueno y permanecer conmigo. Expresión apática. 71. Este venerable ha sido incriminado, con la cara cenicienta. Morran estaba totalmente incrédulo mientras invocaba el arma que acababa de retirar hace un momento. Jiangyi respondió a su llamada, apareciendo en su mano con un resplandor de luz ardiente. Comparando ambos, el arma que mató a 18 era prácticamente idéntica a Jiangyi, casi como una parte del mismo, excepto por el hecho de que no tenía empuñadura y podría ser que había un segundo Jiangyi en este mundo, pero antes de que pudiera pensar en ello, se aproximaron pasos urgentes a gran velocidad. Chuguanin era más sensato que Morran. Rápidamente evaluó la situación y el frío atravesó por sus ojos. Morran, guarda a Jiangyi, que, demasiado tarde, un grupo de personas ya había llegado a la entrada de la cueva. Había gente de la tribu emplumada, cultivadores de las diversas sectas, incluso Suemeng, Yeguan 11 y Simei estaban allí. Fue como si alguien se hubiera dado cuenta de que algo extraño estaba sucediendo aquí y llamó a todos con prisa. Y así, cuando todos llegaron uno tras otro, la imagen que los saludó fue la de 18, brutalmente asesinada, con la vid de sauce cortándole el cuello, y detrás de ella, Morran y un niño pequeño, maltratados por haber peleado claramente una feroz batalla, Morran cubierto de sangre y teniendo a Jiangyi en la mano, la vid de sauce recorriendo con una amenazante y ardiente luz. Nadie hizo ningún sonido. Hasta que alguien gritó de repente, ¡ah, asesino! La multitud comenzó a gritar. Pánico, ira y palabras susurradas que se precipitaban como un río, el murmullo de las voces sacudiendo los huesos. Está muerta, asesino, qué malvado. Debe estar demente, lunático, se repetían fragmentos de palabras una y otra vez. La multitud frenética no se veía diferente de los cadáveres andantes que había en la ilusión hace un instante y, por un momento, Morran casi pensó que la ilusión no se había desvanecido, que la pesadilla aún continuaba, casi como si la sangre derramada en Linan hace 200 años todavía cubriera el suelo. No. Dio un paso atrás, con la garganta seca. No fui yo. Sintió un tirón en su ropa, y su paso se detuvo, en medio de la locura. Miró hacia abajo y vio los ojos claros de Chuguanin. Él murmuró impotente, no fui yo. Chuguanin asintió e intentó protegerlo tras él. Pero ahora era solo un niño pequeño. ¿Qué podía hacer? Mientras se preocupaba, sintió que Morran dio un paso al frente. Más y más gente se unió a los gritos. Enciérrenlo. Al niño también. Agárrenlos. Asesinos. No podemos dejarlos escapar, son demasiado peligrosos. Deprisa, agárrenlos. Morran tiró de Chuguanin hacia atrás, bloqueándole la vista, y luego se tomó un momento para respirar y recuperarse. Yo no maté a la señorita 18. Por favor, déjenme explicarles. Las caras de la multitud parecían borrosas.
superpuestas con un recuerdo de la vida pasada que no podía soportar recordar. Se esforzó por ver a Sue Men entre las sombras de la multitud, su cara llena de escepticismo, y luego vio a Simei, con los ojos muy abiertos y la cara pálida, su cabeza agitándose repetidamente. Morran cerró los ojos y habló con voz baja. Yo no la maté, pero tampoco pienso huir. Al menos escúchenme antes de encerrarme, pero aún así, nadie quería escucharlo. La ira y la ansiedad se extendieron entre la multitud. Una voz femenina de tono agudo gritó: «Te encontraron en flagrante delito, ¿qué hay que decir? Así es, solo enciérrenlos primero. Si resulta que no lo hicieron, podemos dejarlos salir entonces. Enciérrenlos. Enciérrenlos». Sue Men salió de su estado de asombro. Salió de entre la multitud y se paró frente a esas caras enfadadas y retorcidas de espaldas a Morran, y levantó la voz: «Por favor, que todos se calmen, tengo algo que decir». «¿Quién demonios eres tú? ¿Por qué te escucharíamos? Espera, ¿no es ese el pequeño Fénix? ¿Pequeño Fénix? ¿Te refieres al querido de los cielos? ¿Ese es Sue Men? Ese es él». La expresión de Sue Men era terrible, casi incolora. Respiró hondo y dijo, lentamente: «Todos, por favor, escuchen. Ambos son discípulos del Pico Sisen, y puedo garantizar que no harían nada parecido a asesinar a una persona inocente. Así que, por favor, cálmense y dejen que ellos se expliquen primero». Un momento de silencio, luego alguien gritó: «¿Y por qué deberíamos creerte? ¿Y qué si son discípulos del Pico Sisen? Eso no significa que conozcas su verdadera naturaleza». «Exactamente. No hay forma de saber cómo es realmente alguien, incluso si son de la misma secta». La expresión de Sue Men se volvió aún más oscura, sus labios apretados en una delgada línea mientras sus manos se apretaban en puños. Detrás de él, Morran estaba de pie con Chu Guanyin a su lado. A decir verdad, se sorprendió cuando Sue Men salió en su defensa. No había estado muy unido a este primo suyo en la vida anterior, o mejor dicho, apenas podían soportarse entre sí. Y más tarde, cuando se convirtió en el emperador del reino humano y quemó, mató y saqueó como quiso, los dos habían terminado naturalmente en lados opuestos de la batalla. Así que nunca esperó que Sue Men se parara de espaldas a él, de cara a la multitud y a sus dedos señalando. Morran sintió que el calor inundaba su corazón. «Sue Men, ¿tú crees en mí?» «On. Sí, claro, maldito perro». La cara de Sue Men se volvió un poco hacia él mientras resoplaba. «Mira en qué lío te has metido. No eres tú el mayor, ¿por qué tengo que limpiar detrás de ti?» Pero después de que terminó de maldecir a Morran, dio la vuelta y comenzó a gritarle a esas personas en un tono aún más feroz. «¿Qué? ¿Cómo no voy a conocerlos? Uno de ellos es mi Sidi, y el otro es mi primo. ¿Quién los conoce mejor, yo o todos ustedes?» «Sue Men, ¿los mataría escuchar una explicación? Con todas estas personas aquí, no es como si les fueran a crecer alas y volar si les dan un par de minutos». En ese momento, Simei también salió, pero sus gestos eran demasiado suaves para ser imponentes, y había miedo en su voz mientras decía: «Todos, yo también puedo responder por ellos. Definitivamente no lastimarían a la señorita 18, así que por favor escúchenlos, gracias». Incluso Ye Wanbon se dio un paso al frente. Aunque no respondía por ellos, estaba mucho más tranquilo que el resto de la agitada multitud. Él dijo: «Incluso si se trata de una detención temporal, al menos deberían tener la oportunidad de explicarse y defenderse. De lo contrario, podríamos estar dejando al verdadero asesino fuera del caso». «¿Y si esa persona está entre nosotros mientras hablamos?» Ante sus palabras, las personas en la multitud inmediatamente comenzaron a mirarse unos a otros con alarma en los ojos. «Bien. Primero los escucharemos, pero aún así los encerraremos. No se puede ser demasiado precavido, después de todo. Culpables hasta que se demuestre lo contrario». Morran dejó escapar un respiro y puso sus manos contra su frente, y luego, después de un momento, sonrió. Nunca hubiera pensado que, rodeado por personas de todas partes, seguiría habiendo personas dispuestas a creer en mí. Bien, bien, incluso si me encierran, solo por ustedes tres, no me enfadaré por ello». Simplemente repasó brevemente lo que había ocurrido, desde la manifestación de la ilusión y los acontecimientos que habían ocurrido en su interior, hasta encontrar a 18 asesinada al salir de la ilusión. Desafortunadamente, una vez que un escenario de dominio de demonios ha sido superado, se crea una nueva ilusión para que la siguiente persona entre. Así que no había manera de comprobar si Morran estaba diciendo la verdad o no.
pero parecía una exageración para él haber inventado una historia tan elaborada en tan poco tiempo si se le estaba inventando. Así que para cuando terminó, más de la mitad de las personas en la multitud ya parecía estar vacilando. Un superior de la tribu emplumada habló tranquilamente a su subordinado, y luego dijo: Morran, si así, aunque ustedes dos han presentado explicaciones, no tienen pruebas. Por la seguridad del jardín de flores de melocotón, tendremos que detenerlos hasta que el asunto se resuelva. Morran sonrió impotente. Está bien, me lo imaginaba de todos modos. No me quejaré mucho mientras me den de comer. Es una cuestión de rutina. Ella se detuvo antes de continuar. A partir de ahora, por favor, todos estén en guardia para evitar más accidentes. Todos los que no llegaron a tiempo serán interrogados uno por uno para eliminar cualquier sospecha. Además, informaré a los líderes de cada secta, especialmente al Pico Siseng, que es el más implicado. Si es posible, me gustaría invitar a sus maestros aquí para charlar. Sisun. La expresión de Amoban cambió inmediatamente. Chuguanin se quedó callado sin decir una palabra. No quiero que Sisun venga. ¿Hará lo mismo mi tío? Los asuntos que involucren al discípulo serán reportados al maestro. Esta siempre ha sido la regla en el mundo de la cultivación. ¿Es diferente en el Pico Siseng? No, pero Amoban se rascó la cabeza frustrado, dejando salir un suspiro tras otro, pero no supo qué decir. Los asuntos que involucran al discípulo serán reportados al maestro. Por supuesto que tiene sentido, pero incluso pensando en la cara indiferente de Chuguanin y esos ojos fríos y nítidos, Morran ya estaba seguro de que si venía, definitivamente le pondría una reprimenda, ante todo, sin importar si estaba en lo correcto o en lo incorrecto. Preferiría no verlo en absoluto, pero no importaba lo que dijera, no había nada que pudiera hacer. A él y a su pequeño Sidi los encerraron. El confinamiento en el jardín de flores de melocotón era en una cueva, no muy grande pero tampoco demasiado pequeña. Su entrada estaba cubierta por zarzas antiguas que solo escuchaban las órdenes de la tribu emplumada. En el interior nunca se veía la luz del día, pero afortunadamente había una hoguera con llamas mágicas que ardían continuamente. El mobiliario interior era sencillo, una amplia y lisa cama de piedra acolchada con cojines de plumas tejidos en rojo y dorado, una mesa de piedra y 4 banquillos de piedra, un espejo de cobre, y un par de tazones y vasos. Morran y Chuguanin fueron encarcelados aquí juntos. Aunque aún no se había dictado sentencia, el encargado de ellos parecía haber estado cerca de 18. 18 perdió su vida sin ninguna razón, así que el guardia de la tribu emplumada se desquitó con ellos haciendo sus vidas más difíciles. La primera noche, el guardia aún sabía que tenía que entregar algo de comida, no era buena ni mucha, pero había suficiente para comer. Sin embargo, para el segundo día, solo había algo de carne cruda, vegetales, arroz, harina y sal, arrojados casualmente a la cueva junto con algo sobre no tener tiempo para cuidar de sus comidas y arreglárselas por sí mismos. Bien, lo resolveremos nosotros mismos entonces. ¿Es solo cocinar? ¿Qué tiene de difícil? Morran murmuró enfadado desde donde estaba agachado en el suelo, eligiendo los ingredientes utilizables. ¿Qué quiere comer Sidi? Lo que sea. Suspiro, no hay plato más difícil de cocinar que el que se llama lo que sea. Veamos, tenemos panceta de cerdo, repollo napa, TSK, este pájaro es muy tacaño, son solo las capas externas del repollo. Hay bastante arroz y harina, pero no estoy seguro de cuántos días se supone que nos durará. Murmuró mientras contaba los ingredientes, luego miró a Chuguanin. ¿Quieres arroz o fideos? Chuguanin estaba descansando en la cama, boca abajo. Pensó en ello, y luego dijo, fideos. Una pausa, y luego añadió, sopa de fideos con costillas de cerdo. Ajá, ¿de dónde voy a sacar las costillas de sobra? Entonces, lo que sea que esté bien. Morran estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, una mano en la rodilla, la mejilla apretada contra la otra, y pensó durante un rato antes de decir, no hay muchos ingredientes aquí, ¿qué tal fideos con carne picada? ¿Fideos con carne picada? ¿Te gustaría eso? Claro. ¿Es picante? Morran sonrió. No hay ni la más mínima sombra de pimiento en lo que ese pájaro nos dio. Con la cena decidida, Morran se puso a amasar la masa. Chuguanin era pequeño y no tan fuerte, así que ni siquiera se molestó en intentar fingir que ayudaba. Vio a Morran amasar esa suave y blanca bola de masa desde donde yacía en la cama, con la mirada volviéndose más suave. De repente sintió que esto no estaba mal. Después de todo, Morran no sabía quién era, así que podía quedarse a su lado de esta manera, y cuando Morran cocinaba,
se molestaba en preguntar qué quería comer. Realmente no estuvo mal. Incluso se sintió un poco intranquilo, como si le hubieran dado demasiado, como si se lo hubiera robado todo a un niño llamado Siasini. Moran terminó de cocinar los fideos y puso la carne picada encima. Tenían lamentablemente pocos condimentos, así que él no podía hacer nada elaborado, pero los fideos eran estirados a una consistencia masticable con la suavidad justa, y él había cortado la parte grasosa de la carne de cerdo para freír en ella. La carne picada crepitaba mientras se vertía sobre los fideos. Sería una mezcla deliciosa. Sidi, la cena está. Levantó la vista para ver que Chu Guanin se había quedado dormido, aún acostado boca abajo como antes, con la cara girada hacia un lado con la cabeza almohadillada en los brazos, largas pestañas contra las mejillas, con una expresión pacífica. Lista. Terminó en un murmullo, luego se acercó a la cama y acarició el suave y oscuro cabello de Chu Guanin. Mirándote así, realmente te pareces a Sisun. Me pregunto cuál es la relación entre tú, Sisun, y la familia Chu de Linan, y también, exactamente quién está tras nosotros. Suspiro. Me pregunto qué está haciendo Sisun ahora mismo. Si supiera lo que ha pasado aquí, ¿me culparía de nuevo a pesar de todo lo demás? En ese momento, el color de los ojos de Morran se oscureció un poco mientras jugaba con un mechón de cabello de Chu Guanin alrededor de su dedo, suspirando débilmente. No lo conoces, pero cada vez que pasa algo, siempre me hace pasar por un infierno. Realmente no le agrado en absoluto. Pero Chu Guanin estaba dormido, y estas palabras se esparcieron ingrávidas en el silencio de la noche sin respuesta, al igual que los malentendidos enredados alrededor de ellos durante décadas y décadas a lo largo de 2 vidas. Morran esperó a que los fideos se enfriaran un poco antes de despertar a Chu Guanin. Sidi, la cena está lista. Chu Guanin encubrió un bostezo y parpadeó con claridad. Oh, la cena. Morran llevó los fideos. Le gustaba cocinar, pero odiaba lavar los platos, así que solo por tener un plato menos para lavar, había puesto los fideos directamente en la olla en la que frió la carne picada. Chu Guanin se quedó atónito ante esta forma de comer poco ortodoxa e inculta, con los ojos bien abiertos mientras miraba incrédulo a la gran olla de fideos. ¿Cómo? ¿Se supone que vamos a comer esto? Juntos, por supuesto. Morran le entregó un par de palillos y ya estaba juntando sus manos con una sonrisa. La competencia para ver quién puede sacar más fideos está a punto de empezar. ¿Quién va a comer más? Estamos a punto de averiguarlo. Morran se rió alegremente, sus ojos curvados en pequeñas semilunas. Chu Guanin lo miró brevemente. Es casi como si, mientras tengas comida, fueras muy feliz, ¿verdad? Jaja, la comida es lo más importante después de todo. Morran dijo, y luego descaradamente cogió un gran grupo de fideos para sí mismo, sorbiendo todo hasta que se le inflaron las mejillas. No se ve muy bien, pero es bastante sabroso. La expresión de Chu Guanin era oscura. No sorbas mientras comes. Ja, ja, ja. Morran se rió, abofeteando su pierna. ¿Cómo es que un niño pequeño como tú se parece tanto a mi Sisun? También me dijo que no sorbiera, pero ¿sabes qué? Una vez, cuando estaba comiendo con él, le tiré un hueso a propósito en su tazón, y se enojó tanto. Ja 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 ja. Chu Guanin rechinó los dientes, insolente. Sí, 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 sí. Esa reacción exactamente, ¿cómo lo supiste? Incluso la forma de hablar fue como él. Hey Sidi, en serio, creo que ustedes dos pueden ser parientes lejanos. ¿Por qué no se lo preguntas a Sisun cuando llegue? Oye, espera, no el huevo es mío. Notas del autor. Beiyuer, si Didi quiere comer arroz o fideos. Gran gatito blanco, se ha enfriado. ¿Por qué no comer carne de perro? Se burla.